Hola, querida Iglesia, bienvenidos una vez más de Tiempo Juntos, que queremos sentirnos como congregados todos, como en un mismo sitio, en un mismo salón, en un mismo espacio. Empezamos el tiempo de Semana Santa y me gustaría que te fijases en la parte que está atrás mía y animarte a que durante toda esta semana puedas ver estos vídeos que ya subimos. Fíjate si ha pasado el tiempo, hace un año cuando empezó todo el confinamiento, y subimos estos vídeos que van hablando día a día las cosas que ocurrieron durante esta semana tan especial en la que Jesús mostró todo su amor por nosotros. Suele ser una semana de pasión, una semana de sufrimiento, una semana donde ocurrieron muchas cosas llenas de emoción por parte de Jesús. Pero quería empezar hoy este vídeo con esta frase y con este versículo. Y les dijo a los que estaban alrededor suyo: mira, si ciertamente las personas que están clamándome callan, las piedras gritarán. Y como siempre digo, lo que no queremos como iglesia es que las piedras griten. Vamos a gritar nosotros: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Bienvenidos. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres
E aí, besourada, beleza? Seguramente te debe haber pasado de sentir rencor, odio, ganas de que caiga fuego del cielo hacia alguna persona que te haya hecho algún mal. ¿Por qué se supone que deberíamos perdonar a alguien que nos lastimó? Hay dos grandes beneficios que nosotros obtenemos cuando perdonamos a nuestro prójimo. Uno es vertical, de nosotros hacia Dios, y el otro es horizontal, de nosotros hacia el otro. Nosotros hacia el otro. Número uno, alguien que tiene el puño cerrado para dar no tiene espacio para recibir. Es un poco gracioso, pero mira lo que dice Mateo 6:12. Perdoná el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. El perdón está en el centro de la oración del Padre Nuestro. ¿Te pusiste a pensar que al decir esta oración le estás pidiendo a Dios que te perdone de la misma forma que vos estás perdonando a otros? ¿Será que estaríamos en problemas si Dios contesta esta oración? ¿O será mejor que Él sea más perdonador de lo que nosotros venimos siendo? Y como Él es, quiere que vos también seas. Jesús murió, ¿entendés? Colgado en una cruz por vos y por mí. Y el tipo, en medio del sufrimiento, lo único que hizo fue decir: Padre, perdonalos. Padre, perdonalos. ¿Me estás cargando? Nos perdonó antes de que le pidamos perdón. Nos perdonó incluso antes de que hiciéramos algo malo. Ni siquiera existíamos. He aquí nuevamente la extraña y rara cultura del reino. El reino del revés. Ah, pero nosotros no. Si no me pedís perdón, no te perdono. Su sacrificio me lleva a hacer la siguiente pregunta. Si Él nos amó tanto, ¿no podemos también amar a otros? Habiendo sido perdonados, ¿no podemos perdonar? Habiendo banqueteado junto a la mesa de la gracia, ¿no podemos compartir unas míseras migajas? Alguien que tiene el puño cerrado para dar no tiene espacio para recibir. El primer beneficio del perdón es que cuando perdonás hay más espacio para que Dios te perdone a vos. Beneficio número 2. Aquí está. Jeremías 31:34 nos dice que perdonar es olvidar. Dios perdona nuestra maldad y no se acuerda más de nuestros pecados. En Miqueas 7:19 dice que Dios echa nuestros pecados en el fondo del mar y que no los vuelve a buscar como Rose de Titanic después de 84 años. Dios perdona y quiere que sus seguidores hagan lo mismo. No por la maldad que los otros nos hayan hecho, sino porque Él ya nos perdonó primero a nosotros. Muri, pero vos no tenés idea. A mí me están hiriendo todo el tiempo, ¿me entendés? ¿Cuántas veces voy a tener que bancarme esto? ¿Cuántas veces lo voy a tener que perdonar? Dijo Jesús, hasta 70 veces 7. Y con esto Jesús no te está diciendo que quiere que lleves un registro, sino que pierdas la cuenta. No fue una clase sobre matemática de Jesús, sino sobre gracia. No es una cuenta que tengamos que resolver mentalmente, sino en nuestro corazón. Mientras vos odias a tu enemigo, una puerta de cárcel es cerrada y un prisionero es llevado. Pero cuando vos intentás entender y perdonar a tu adversario del odio, entonces el prisionero es liberado. Y ese prisionero sos vos. Perdonar a otro no es nada en comparación a lo que Jesús ya nos perdonó a nosotros. Eso no significa que fue fácil para Jesús, no significa que va a ser fácil para vos. Significa que Dios nunca te va a pedir hacer nada que Él ya no haya hecho. Perdoná y vas a ser perdonado. Perdoná y vas a ser librado. Hola chicos, bueno, aquí estoy. Claro, vas a decir, ¿qué hace Andrés en la selva? Seguramente te estás preguntando, a ver, ¿qué nos tiene preparado hoy? En realidad no estoy en la selva, sino que estoy metido entre un montón de ramas porque empezamos con el Domingo de Ramos, empezamos con Semana Santa. Y Semana Santa empieza con la entrada de Jesús a Jerusalén, que en la Biblia se aparece como entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y lo que hacían las personas, veis que esto es una rama, cuando entraba Jesús montado en un pollino, que es como un burrito, vamos a pensar, ponían ramas en el suelo y mantos para que él no pisase el suelo. Era como una forma de dar la bienvenida a un rey. Os pongo un vídeo luego donde explico todo lo que significa la Semana Santa. Y no tengo ninguna tarea especial para vosotros, solo daros las gracias. Mira, me cuentan que hay una niña de la iglesia que ha cogido la Biblia que le hemos regalado y en el recreo ha juntado a sus amigas y ha dicho, a ver, todas, venid, venid. ¿Y qué ha hecho con sus amigas? ¿Jugar al balón? No. ¿Qué ha hecho? ¿Corro la patata? No. Ha abierto la Biblia y dice, vamos a leer. Y él se ha puesto a leer la Biblia con todas sus amigas, ¿sabes? Muchas gracias por ser tan valiente. Muchas gracias por disfrutar de lo que la Biblia dice y os enseña. Gracias por ser parte cada uno de vosotros de la iglesia.
Gracias por todo lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo. Y ahora, como tarea solo es, mira, recordad, empezamos Semana Santa, una semana muy especial en la vida de Jesús, y lo que me gustaría de todo corazón es que entendieseis lo que pasa cada día de la Semana Santa. Escuchad bien el vídeo y preguntad a vuestros papás para que ellos también puedan aprender, o nosotros podamos aprender y recordarlo. Mira, eres muy importante para la Iglesia, eres muy importante para Dios, y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, para que sepas que Dios te ama muchísimo y profundamente. Un beso muy grande. Que Dios os bendiga. Amén. ¿Ustedes saben por qué celebramos Semana Santa? Así es, recordamos el gran amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros y las grandes acciones que hizo para proteger y cuidar de las personas. Recordemos cada día de Semana Santa. En Domingo de Ramos, Jesús ingresó sobre un burrito a Jerusalén y todas las personas que estaban ahí lo recibían con aplausos y ramos en las manos. Y todos decían: «Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». En el lunes santo, María, la hermana de Lázaro, echó un perfume muy costoso en los pies de Jesús durante una cena. En el martes santo, Jesús anuncia qué discípulo lo iba a traicionar. Asimismo, ese día Pedro le dijo a Jesús delante de todos que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Pero Jesús no le creyó, porque le respondió que iba a negarlo 3 veces. Miércoles Santo representa la traición de Judas a Jesús. Los sumos sacerdotes le dieron a cambio 30 monedas de plata. En Jueves Santo queda marcada la fecha en que se realizó la última cena, en donde Jesús entrega el pan y el vino como símbolo de su cuerpo y sangre. Actualmente, esto lo conocemos como Eucaristía. También ese día Jesús hizo un acto de humildad lavándole los pies a cada uno de sus discípulos. Lamentablemente, también recordamos el beso que le dio Judas a Jesús después de haberlo traicionado. Y Pedro negó 3 veces a Jesús, tal cual lo dijo el día martes. En el Viernes Santo azotaron a Jesús luego de haberlo condenado a muerte. Le hicieron mucho daño, incluso haciéndolo caminar con una pesada cruz en su espalda hasta el Calvario. Por último, falleció crucificado. Sábado Santo es especial porque es un día de oración y reflexión, donde recordamos cuando Jesús desciende al infierno para rescatar a las almas que eran buenas de ese lugar. Domingo de Resurrección nos recuerda que Jesús vence a la muerte y resucita liberando a todas las personas del mundo del pecado. Es un día que nos pone muy contentos. Que sea una semana de reflexión, en donde junto a nuestra familia recordemos la importancia del verdadero amor que debemos ofrecer todos los días de nuestra vida. Empezamos con la Semana Santa. Fíjate que hace más o menos un año que empezamos con todo esto, que también coincidió con el periodo que venía de Semana Santa, o que pasamos la Semana Santa en unas situaciones más o menos parecidas. Quería tratar, en principio tenía un poco la idea, digo, no trato la Semana Santa, seguimos con todas las cosas que van pasando, pero en realidad lo que pasa ahora en la historia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de todo, es la Semana Santa. Y las personas están pendientes de la Semana Santa, pero no quizás del evento de lo que ocurre en la vida de Jesús, algunos sí, sino más bien en la parte festiva, que si nos dejarán salir, que si no nos dejan salir, que si podemos ir, que si podemos venir, toda la parte que sabemos que conlleva la Semana Santa. Quiero tratar la primera parte de la Semana Santa. Y aunque es un pasaje que lo hemos compartido muchísimas veces, y al llevar predicando muchos años,
yo creo que cada año se ha predicado sobre este pasaje. Incluso una vez me decían, otra vez de la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, pues es que merece la pena recordarlo. Es verdad que quizás no saquemos nada nuevo, entonces he intentado enfocarlo de una manera un poco distinta. Déjame, antes de que abras tu Biblia, si sabes por dónde está, por los versículos que van a estar, presentarte un juego. Es algo muy sencillo, pero me llamó la atención de este juego el título que le ponen. Dice, es una plastilina inteligente. Yo no quiero hacer publicidad de esto, yo de nada. Y entonces tú abres la plastilina y entonces la miras y ves que es una plastilina inteligente. Inteligente, es muy inteligente. Aquí está la plastilina, normal y huele bien, o no huele a nada. Pero es una plastilina que tú puedes darle la forma que quieras, totalmente así. Esta ilustración siempre la hemos usado muchas veces, que nosotros podemos ser moldeados y trabajados y todo. Y mira, aquí, ¿qué me sale? Pues una cruz, fíjate, la plastilina inteligente, la puedes mover. ¿Sabes que esta plastilina, si la tiras, bota? A mí me parece algo bastante curioso. Entonces, es una plastilina inteligente, fácilmente moldeable. Digo yo, pues por eso es inteligente. Fácilmente moldeable, se deja moldear fácilmente. Es decir, recibe algo, es como si, aquí ya déjame aplicarlo rápidamente, es como si Dios te dice algo que tienes que hacer y tú, pum, rápidamente lo moldeas. ¿Por qué? Porque eres inteligente. Vale, entonces la plastilina inteligente es fácilmente moldeable. Mira que acabo de hacer una cruz. Vale, quédate ahí. Moldeable. Inteligente la plastilina esta. Bueno, y ahora tratar con el tema. Mira la diapositiva. Vienen unas palmeras, Día de Ramos. Este Día de Ramos ponemos ramos, a veces no sabemos por qué ponemos ramos, por tradición se ponen ramos, se ponen mantos, muchas cosas. Y esta persona con una interrogación, porque el enfoque que quiero darle hoy es, son estas dos, y si sí o y si no. ¿Entiendes? Y si es verdad lo que ocurrió y si no es verdad lo que ocurrió. Y si es verdad lo que ocurrió y yo no estoy haciéndole caso, ¿no me estoy perdiendo algo? Y si no es verdad lo que ocurrió y yo estoy haciendo caso a todo esto, ¿no estaré perdiendo el tiempo? Y entonces, viéndolo en el momento real cuando ocurrieron las cosas, tú miras Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, es donde aparece una de las veces la entrada triunfal a Jerusalén. Este pasaje se repite también en Mateo, en Lucas y en Juan, dando énfasis cada uno de una forma distinta. ¿Y si ocurrió de verdad y si no ocurrió? Y fíjate, el enfoque es así. Todos sabemos que Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino, porque es lo que vemos con la historia. La gente le aclamaba Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Todos los fariseos dijeron, ¿por qué? Las piedras hablarán, todos lo sabemos. Pero mira, vamos a leer la historia y vamos a hacernos esta pregunta. Lo que pensarían los personajes que estaban actuando en ese momento y también haciendo esto. ¿Y si no era verdad lo que estaban diciendo Jesús? ¿Y si era verdad? ¿Y cómo supieron que era verdad lo que estaba haciendo Jesús? ¿Y cómo puede cambiar o cómo puede moldear eso mi propia vida? Dice el capítulo 11, versículo 1 de Marcos, que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Déjame parar un momento aquí. Y si los discípulos hubiesen pensado, esto que está diciendo Jesús no tiene cabeza, ¿y si es falso? ¿Y si lo que me está diciendo Jesús es falso? Que voy a ir allí, a esa ciudad, a ese pueblo y voy a encontrar un pollino, y no hay nada. Imagínate que voy, no hay ningún pollino. O imagínate que voy, hay un pollino atado que tiene un dueño, y ese dueño me está diciendo, oye, ¿por qué te llevas el pollino? Es que es para el Señor. Pues que venga el Señor y lo pague. O que venga el Señor y me lo cuente. Me está robando el pollino. Y si no es verdad lo que está diciendo Jesús, y si es verdad lo que está diciendo Jesús, ¿cómo descubro yo estas cosas? ¿Sabes que la forma de descubrirla es dar el paso acerca de lo que Jesús está diciendo? Y esto me llama la atención que estos 2 discípulos no dudaron. Cogieron y fueron. Se sabe más o menos qué casa estamos hablando. Y no era una casa quizás desconocida, no pienses que cogió cualquier casa. Era una casa en la que ya supuestamente o posiblemente había estado Jesús. Y si alguien te dijese, bueno, ¿por qué haces esto? El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino. Fíjate, lo que Jesús había dicho era verdad.
Entonces, sí es verdad lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo lo supieron? Porque frente a la duda, y si no es verdad, o si sí es verdad, decidieron caminar. Cuando descubres que es verdad, entonces tu relación con Jesús, o lo que ya piensas de Jesús, es distinto. Mucho más cercano. No solo mucho más cercano, creemos mucho más en lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Aquí, vienen los problemas. Ellos entonces les dijeron cómo Jesús le había mandado y los dejaron. Llevaron el pollino a Jesús, sabemos que también iba el pollino con su madre caballo, que no es la caballa, bien, su madre caballo, y entonces, yegua, y fueron los dos con Jesús. Jesús se montó en el pollino. La pregunta, el enfoque que quiero darle aquí. ¿Y si los discípulos hubiesen pensado, quizás lo que Jesús nos está diciendo es mentira? Y entonces empiezan a buscar alternativas. ¿Alternativas qué es? Bueno, ¿cómo le voy a pedir o cómo voy a coger un pollino que no es mío? Mejor lo pago con mi dinero y se lo llevo a Jesús. No, si es que Jesús no quiere que lo pagues con tu dinero. Ese pollino estaba preparado allí para Jesús. Ese pequeño burro estaba preparado allí, caballo, estaba preparado allí para Jesús. Ese animal que nadie había montado estaba preparado allí para Jesús. No necesitaba que tú pusieses o que los discípulos pusiesen absolutamente nada. Y si cuando yo le digo y si los discípulos piensan, y yo cuando le diga al dueño, no es que es para el Señor lo que luego te lo traigo. No hay ni un papel firmado, nada, no hay nada. ¿Qué me van a decir? Entonces, la sorpresa que tienen aquí es que ellos dicen, vale, no pasa nada, si es para el Señor, bien puedes, llévatelo. ¿Cómo descubren los discípulos que las palabras de Jesús en cosas sencillas de la vida, en cosas normales o en cosas quizás un poco peculiares, funciona? Porque no dudan. No están diciendo, ¿y si no es verdad? ¿Y si no es verdad? Y con el miedo. No, voy y me lanzo. Jesús me dice, coge el pollino y di que es para mí. Voy, cojo el pollino y digo que es para él. Dice, desatadlo, no hay ningún problema y ya me lo traeréis. Quizás enfocar la Semana Santa de esta forma. ¿Cómo creemos nosotros cada una de las cosas que ocurrieron en la vida de Jesús en esta semana de pasión, en esta semana de sufrimiento, que en realidad es un sufrimiento que Jesús pasó voluntariamente por cada uno de nosotros? ¿Hasta qué punto ese sufrimiento lo hacemos parte de nuestra propia vida? Es una forma en la que Dios mostró su amor. Pero, ¿y si no es verdad? ¿Y si estamos todo el rato en la cabeza? ¿Y si no? ¿Y si no? Y yo te pregunto, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí es verdad y estás perdiendo el tiempo pensando todo el rato que no? ¿Y si sí es verdad que Jesús fue a Jerusalén? ¿Y si sí es verdad que Jesús montó en un animal que nadie había montado? ¿Y si sí es verdad que se cumplen las Escrituras cuando ocurre lo que está pasando? ¿Y si sí es verdad que estos discípulos cogieron ese animal, lo llevaron a Jesús? ¿Y si sí es verdad que además mucha gente decía que cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y si sí es verdad todo esto, y nosotros lo leemos solo de una forma como litúrgica o religiosa o algo que está pasando, aquí estaba ocurriendo algo muy gordo. He encontrado interpretaciones sobre este pasaje de que estaban tomando el pelo a Jesús, se estaban riendo de Jesús. Yo no veo eso, es que no veo eso especialmente por la reacción de los fariseos, porque si se estuviesen riendo de Jesús, pues los fariseos serían los siguientes que se seguirían riendo de Jesús, pero los fariseos no se ríen de Jesús. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y si sí es verdad que todo esto ocurrió, y tú y yo, yo sí que lo creo, y lo quiero creer, y lo quiero vivir. Pero ¿y si estamos todo el tiempo con estas dudas? ¿Y si sí? ¿O y si no? ¿Y si no es verdad las cosas que ocurrieron? Mira este trozo de mismo pasaje. Porque también podemos estar pensando en la gente que estaba clamando, a Jesús, que podían estar pensando en su mente, o algunos pensarían, ¿y si estoy aclamando a alguien que no es lo que yo estoy diciendo que es? Y si estoy creyendo en Jesús, pero en realidad Jesús no es lo que yo creo que es. Y si estoy cantando a Jesús, pero en realidad yo no creo que Jesús es lo que dice que es. Dice que trajeron, y la multitud, versículo 8, que era muy numerosa,
tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. ¿Qué estaría pensando estas personas? Estas personas no tendrían duda de que sí o que sí no. Ellos sabían que sí, que el que estaba ahí montado era alguien especial. Era alguien especial. Jesús es alguien especial. Jesús es alguien que puede cambiar tu vida y transformar tu vida. No es alguien más para que tú lo pongas en el panteón de tus creencias o en el panteón de todos tus argumentos para hablar de un gran hombre que dijo grandes frases. Aquí estaba ocurriendo algo mucho más grande. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo aquí estaba pensando mucho en la parte de la alabanza dentro de la iglesia. Cuando nosotros cantamos, si miras las letras, hay muchas letras que cantamos y decimos cosas que son muy gordas en cuanto a Jesús. Ponemos a Jesús como Dios, ponemos a Jesús como nuestro Salvador, ponemos a Jesús como nuestro libertador, quien nos da seguridad. Entonces es como estas personas. Ahora la pregunta es si nosotros realmente entendemos que lo que estamos cantando es real o estamos pensando, bueno, yo canto esto, pero ¿y si es mentira? O yo le digo Hosana al Hijo de David, pero ¿y si es mentira? Al que viene en el nombre del Señor, pero ¿y si es mentira? Hosana en las alturas, como es parte de lo que dicen todos, pues lo digo. Algunos dirían, bueno, porque todo el mundo grita, todo el mundo grita, todo el mundo grita. Yo sí, a veces contaba una anécdota de que estuve en una manifestación, por adolescencia, manifestación, bullicio, pues ahí me metí yo. Era una manifestación determinada hacia un país que estaba oprimido. Yo no tenía ni idea, te voy a confesar que no sabía ni dónde estaba el país. Sabía que existía porque lo había estudiado así, geografía un poco por encima. Y entonces yo, ¿qué gritaba? ¿Qué es lo que gritaba a pulmón? Porque la gente ya nos miraba a mí, a mi amigo que gritábamos más que nadie. Lo que otros gritaban. Yo no sabía ni por qué gritaba. Yo no sabía ni lo que pasaba en ese país. Yo no sabía ni si era dictadura, si no era dictadura, si era una opresión, no sabía. Pero yo estaba gritando. Entonces, ¿no habría alguno por aquí gritando Hosana al Hijo de David? ¿Por qué? Porque es que mi vecino también lo dice y yo también lo digo. Y no es posible que a lo mejor nosotros vengamos el domingo y cantemos porque el de al lado canta. O que venga el domingo porque es que el domingo me siento muy a gusto viniendo a la iglesia. Y si no vengo es como que me falta algo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, las personas sí entendían, algunas, quién era. Otras, voy a atreverme a decir que no del todo, que no del todo. Quiero preguntarte si tú eres una de las personas que frente, por ejemplo, a este tramo de la vida de Jesús, que es la Semana Santa, está en tu mente todo el rato. ¿Y si no es verdad todo lo que estamos diciendo? ¿Y si no es verdad todo lo que pensamos? ¿Y si no es verdad todo lo que yo canto? ¿Y si no es verdad todo lo que yo canto? ¿Y si sí? ¿No sería más interesante vivir una vida confiado y seguro de que lo que creo es que sí lo creo, no es que tengo una duda de lo que está pasando? Que sí, sí es verdad. Que yo sería uno de los que gritaría convencido. Y que si otros se animan, pues que se animen. Pero yo sé a quién estoy alabando y a quién estoy dando la honra en ese momento, reconociendo quién era Jesús frente a todas las personas. Quizás somos personas que nos acercamos a Jesús porque hemos visto que Jesús ha hecho milagros en nuestras vidas. Porque mira, en este pasaje, en Lucas, dice, y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, porque llega a una cima, ves todo Jerusalén por abajo, entonces al acercarse a la bajada, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Muchos de los que seguían a Jesús era porque habían visto a Jesús hacer milagros. Es posible que nosotros seamos personas que seguimos a Jesús porque vemos que hace grandes milagros. Milagros son intervenciones divinas que sobrepasan las cosas naturales que nosotros como humanos no podríamos hacer. Ahora quiero decir, ¿y si no vemos milagros? Entonces, ¿nuestra creencia en Jesús mengua? Y empezamos a pensar, bueno, es que Jesús no es el mismo que antes. O empezamos a pensar, no, es que la fe de los creyentes no es la misma que la de antes. O empezamos a pensar, no, es que el Espíritu Santo no se mueve como se movía antes. Es que las cosas han bajado, es que los milagros han cesado. No, es que las intervenciones en la historia de forma milagrosa de parte de Dios no tienen cabida hoy en día porque el hombre lo calcula todo racionalmente. A mí me gusta esta frase en este relato
porque me ayuda a pensar esto. Yo no quiero ser una persona que sigo a Jesús porque Jesús ha intervenido milagrosamente en la vida de personas. Y esos testimonios de personas me animan a mí a seguir a Jesús. Si Jesús no interviene de forma milagrosa, yo seguiré creyendo en Jesús, por lo que Él ha hecho e hizo y hará. Mira, la semana de Pasión es una semana en la que Jesús muestra su amor por nosotros a través de su sufrimiento, no tanto a través de sus milagros. Es una semana donde vemos quizás a un Jesús, entre comillas, derrotado, a un Jesús donde se pone a servir, a un Jesús donde es traicionado, a un Jesús donde es vendido, un Jesús que es crucificado, un Jesús que es sufriente, que es latigado, que es insultado, que es de todo menos lo que nosotros pensaríamos que sería un Jesús, Dios, un Jesús grande, un Jesús todopoderoso. ¿Y si los milagros de Dios no aparecen, no vuelven a ocurrir o no ocurren en mi vida? Voy a dejar de creer. Estas personas le seguían porque habían visto los milagros. ¿Y si no hay más milagros? Voy a seguir creyendo en Jesús. Y resulta que en mitad de toda esta escena, que llamamos la entrada triunfal a Jerusalén, aparecen estos personajes que son los fariseos, que muchas veces, la verdad es que son personajes muy severos en cuanto a su doctrina, a sus conocimientos, y con Jesús fueron muy duros. Jesús les respondió con las mismas dureza. En el versículo 39 leemos que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos por lo que están diciendo es muy gordo, repréndeles, diles que están equivocados. Y entonces él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mira, aquí en realidad quiero que lo veamos como que Jesús da un aplauso a los discípulos. Están haciendo bien, están aclamando a Dios, a Jesús, más correcto en este momento, a Jesús bien. Están reconociendo quién es Jesús. Pero sabes que muchas veces nosotros empezamos a pensar cuando escuchamos la voz de fariseos y decimos: ¿y si estos fariseos tienen razón? ¿Y si lo que estamos haciendo con Jesús no es bueno? ¿Y si estamos aclamando a un Jesús, pero en realidad no estamos en el camino correcto? Y empiezan las dudas a funcionar. Y empezamos a escuchar estas otras voces que en este caso son fariseos, que nosotros en la sociedad podemos decir: bueno, es que la sociedad, hablar de Dios hoy es lo más, aparentemente lo más tonto que hay. Dios no tiene cabida en la sociedad. Y empiezas a escuchar eso y es verdad. ¿Y si no necesitamos creer en Dios? ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si no? ¿Y si no? Yo soy de los que pienso que no estoy equivocado. Y yo soy de los que pienso que no voy a dejar que las piedras clamen, en absoluto, que voy a seguir reconociendo quién es Jesús, pero porque veo que lo que Jesús ha dicho, no tanto los milagros que ha hecho, sino que su palabra, que lo que ha dicho tiene sentido y es verdad. Y el ser humano es el mismo. Y el ser humano comete siempre los mismos errores. ¿Voy a creer yo en el ser humano? ¿Voy a entregar yo mi pensamiento en el pensamiento de otros seres humanos que son tan limitados como su propia vida? Yo voy a seguir clamando a Jesús. Y si alguien me dice: mira, te reprendo porque clamas a Jesús, bueno, pues reprende lo que quieras. Para mí Jesús va a ser siempre Jesús, porque he descubierto que sí es verdad, que sí es verdad. Mira esta otra frase. Que habla acerca de lo que Jesús sintió cuando vio Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, ahora están encubiertos tus ojos. Jesús, cuando vio Jerusalén, ve la actitud de los fariseos, ve una ciudad cerrada, no cerrada de puertas, sino cerrada de vista. Ve una ciudad donde en realidad parece que está todo ya definido, donde él como que tiene que pelear por todo para decir: mira, soy Jesús y mis argumentos son... Si supieses la paz que puedes encontrar en mí, dice Jesús, ¿cuántas cosas cambiarían? Al menos hoy. Y nosotros seguimos discutiendo, que quizás a lo mejor Jesús no puede darme la paz que yo necesito, o a lo mejor Jesús no puede darme la libertad que yo necesito. La libertad que yo necesito es otro tipo de libertad. O a lo mejor Jesús, cuando me reprende en algo, no tiene tanta razón como yo pensaba. Muchas cosas ¿y si no tiene razón?
¿Yo por qué voy a estar haciéndole caso? ¿Sabes? Aquí Jesús lloró porque el pueblo de Jerusalén, la ciudad donde se estaba acercando, no creía quién era o qué iba a ser Jesús para ellos. Que no seamos nosotros así, que no creo que merezca la pena que nosotros seamos así, personas que estamos dudando constantemente. Semana Santa, semana de pasión, semana de sufrimiento, semana de llanto de parte de Jesús por cada uno de nosotros. Y si es verdad todo, y nosotros lo tomamos como sencillamente algo religioso, algo pasajero, algo que es una semana de fiesta y punto. No, aquí hay mucho más, hay mucho más. Pensé en algunos personajes, porque ¿cómo hubiese cambiado la historia si Noé hubiese dicho, ¿cómo va a construir un arca ahí si no es verdad? No voy a hacerte caso, Dios, perdóname, no te ofendas, yo te quiero mucho, Dios, pero no te voy a hacer caso. Entonces no hace nada. ¿Qué hubiese pasado? Toda la humanidad desaparece. ¿Qué ocurriría si Moisés no saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hubiese pasado? Si Moisés le dice, sí, ya sé la zarza, es verdad, tienes razón Dios, yo te quiero mucho, sí, pero eso no es verdad. Y si no tienes razón Dios, pues no te voy a hacer caso. Y no voy a ir ante Faraón con esta vara, con este palo que se va a convertir en una culebra, que luego el otro también lo convierte en una culebra, y luego encima Aarón va a venir conmigo, que Aarón siempre está hablando y habla muy bien y todo, pero yo no quiero que esté a mi lado. ¿Qué hubiese ocurrido? Hoy en día no tendríamos nosotros la garantía o la seguridad, ni incluso las doctrinas ni las enseñanzas de lo que es verdaderamente ser libres. Ser libres. ¿Qué pasaría si Josué dudase en cuanto a la conquista de Jericó? ¿Qué 7 vueltas? ¿Qué 7 vueltas? Dios, esto no es así, Dios mío, voy a hacer unas catapultas, cualquier otra cosa. Yo te quiero mucho, Dios, pero no te hago caso. ¿Vale? Porque, ¿y si no tienes razón? ¿Y si no tienes razón? Pasa que ellos dijeron todos que sí tenía. ¿Y si sí tienen razón? Y Noé dijo, oye, lo del arca es una idea un poco alocada, pero ¿y si tiene razón Dios? Y creyó lo que Dios estaba haciendo. Moisés creyó lo que Dios le estaba diciendo. Josué creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y pongo a Pedro, porque a Pedro siempre le ponemos como alguien que negó a Jesús. Sí, negó a Jesús, pero tuvo la oportunidad de pedir perdón a Jesús y entregó su vida por Jesús. Entonces, no te quedes con la parte de que, es que puedo negar a Jesús porque Pedro le negó. Bueno, si niegas a Jesús, coge también todas las otras partes acerca de Pedro y de la enseñanza con Jesús, de la cercanía con Jesús. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y si Pedro dice, bueno, y si este hombre que me dice que le siga no es como yo pienso, ¿qué hubiese pasado con la vida de Pedro? O con la vida de los discípulos. Dice, bueno, hubiese usado a otro, a lo mejor hubiese usado a otro, pero Jesús quería a Pedro. Jesús quería a Pedro. ¿Por qué nosotros seguimos con el y si no? Esta es un poco la pregunta final. Primero, frente a toda la Semana Santa, que nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz, del sacrificio que nos perdona nuestros pecados, a toda la Semana Santa, pero también especialmente pensando en la entrada triunfal y también especialmente pensando en todas las cosas que Jesús nos enseña y las cosas que hemos ido caminando con Jesús. Mira, tenemos que aprender en nuestra vida a no desaprender lo aprendido. Es una frase un poco rara. Aprender a no desaprender lo que hemos aprendido. Si ya hemos dado pasos con Jesús, no vayas para atrás. Ya, pero ¿y si no es verdad? ¿Cómo no va a ser verdad? Si es verdad todo hasta donde hemos llegado, ¿por qué no va a ser verdad lo que es lo más adelante? ¿Por qué no va a ser verdad lo que Dios hizo con otras personas que puede hacerlo contigo? Pero ya no digo personas aquí, en la Biblia, porque es que el que no cambia es Dios. La sociedad aparentemente cambia, para mí cambia de camuflaje, la forma de vestir y muchas cosas. Por dentro de la sociedad no cambia nada. Hay lo mismo que había siempre, corrupción, pecado y cosas que Jesús quiere que desaparezcan. Cuando des un paso hacia adelante, no des ninguno hacia atrás. Da pasos siempre hacia adelante. Pasos siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos, y si no, y si sí, porque Jesús lo que está diciendo tiene sentido. Da pasos hacia adelante. Cuando Jesús te pide algo, hazlo. Ya está. Pasos hacia adelante. Recordad lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Y nunca te olvides de cosas como perdón, una relación con Dios, el ministerio de la reconciliación con Dios. Eso es para mí, muy importante. Es como volver a Génesis capítulo 2, donde había una relación estrecha con Dios. Es verdad que hay vida, es verdad que te puedes divertir, es verdad que puedes tener amigos, es verdad que puedes tener todo lo que quieras, y uno de ellos es Dios. El más importante es Dios. Quien en realidad me va a ayudar de verdad cuando tengo que tomar una decisión es Dios.
¿Por qué no le hacemos caso? Dejémonos ya del y si no, y creamos de una vez. Y si sí, porque sí es verdad que Jesús, iba a decir funciona, que las enseñanzas de Jesús son verdad. Y luego progresar y no empeorar. Nunca darte la vuelta. Progresa, no empeores. Progresa, no empeores. Porque a veces cuando nosotros damos lugar a la duda o escuchamos otras voces y hacemos más caso a otras voces que a la voz de Jesús, nosotros vamos sin querer o queriendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vivir convencidos y transformados por lo que creemos. Convencidos y transformados por lo que creemos. Esta Semana Santa me gustaría que la empezásemos así. ¿Y si sí? ¿Y si todo lo que Jesús ha dicho es verdad? Y tú no estás haciendo caso. ¿Y si todo lo que Jesús ha prometido es verdad? Y tú por no creerlo no lo estás disfrutando. ¿Y si todo lo que Jesús quiere de ti es verdad y no le estás escuchando? ¿Y si las cosas que Jesús te ha pedido de forma personal, en cualquiera de los ámbitos de tu vida, personal, Jesús, Biblia, todo tiene que coincidir, son verdad y tú no le estás haciendo caso porque piensas que, ¿y si no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Sí es verdad, sí es verdad. Es que escuché a alguien que dijo, no escuches o ten cuidado con las voces que escuchas. Toma una decisión, toma una decisión. Y ahora recuerda, mira, que está aquí la plastilina, está inteligente. ¿Y por qué empiezo con esta plastilina? Porque el que inventó esto dijo plastilina inteligente. ¿Y sabes por qué esta plastilina es inteligente? Porque al final, cuando tú la dejas en su caja, vuelve a la forma que tenía inicialmente. Esto, humanamente y en nuestra relación con Dios, es lo menos inteligente que puede existir. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros como cristianos muchas veces nos dejamos transformar por Jesús y llegamos y ay, sí, ya te he entendido Jesús y ya sé lo que quieres Jesús y mira cómo ha vuelto a su forma normal. Entonces te dejas moldear por Jesús y en ese momento tomas un compromiso muy fuerte y todo lo que quieras y haces lo que Jesús te pide y dices sí, y ahora voy a hacer todo, pero que de forma inteligente y sí, claro, voy a hacer caso, haces la cruz, todo. Vuelves a tu casa, vuelves a tu caja y con el tiempo te vuelves igual que antes. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la intervención de Dios en tu propia vida? En mi propia vida. ¿Sabes? Yo creo que a veces nosotros volvemos a nuestro antiguo estado porque dudamos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y en la historia por nosotros. ¿Sabes? Que tengas la convicción de que lo que Jesús ha dicho y ha hecho es real. Y si sí, por supuesto que sí. Es que no hay un no. Y si no, no creo eso. Yo sí creo que Jesús vino aquí a morir en la cruz por cada uno de nosotros para que nosotros seamos libres y disfrutemos de una relación para siempre y eterna con Dios. Que todo lo demás, ¿y qué hago con todo lo demás? También, que todo lo demás sea afectado por esa relación con Dios. En obediencia, seguros, convencidos y firmes. Así que te animo. Bienvenido a esta Semana Santa, otra Semana Santa un poco distinta, pero no va a ser distinta por la pandemia, esta vez no, ni por los confinamientos, esta vez no, ni porque tenemos un toque de queda, no, por nada de esto. Esta Semana Santa va a ser distinta porque tú y yo vamos a creer 100% lo que Jesús ha dicho y vamos a dejar que nuestras vidas sean transformadas por su entrada triunfal a Jerusalén. Yo espero que me entiendas. Así que, Señor, entregamos nuestras mentes en tus manos. Gracias por ser tan grande y poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, disfruta de lo que Dios quiere hacer contigo y de lo que Dios te ha dado a ti y a mí. Y mira, lo último es, el ser humano inteligente, no merece la pena. No seas plastilina inteligente. Déjate moldear por Jesús. Que Dios te bendiga.